En la Inglaterra isabelina, una era de prodigiosos descubrimientos y profundas supersticiones, un hombre se atrevió a tender un puente entre el mundo de la ciencia y el reino de lo invisible. Su nombre era John Dee, un brillante matemático, astrónomo y consejero de confianza de la reina Isabel I. Sin embargo, su sed de conocimiento lo arrastró por un camino mucho más oscuro y misterioso, una obsesiva búsqueda para contactar a los ángeles y aprender el lenguaje mismo de la creación. Imaginen un hombre que susurraba al oído de la reina, un erudito cuya biblioteca personal superaba a las de Oxford y Cambridge juntas. John Dee no era un charlatán de feria, era una de las mentes más brillantes del siglo XVI, un polímata que dominaba las matemáticas, la astronomía y la navegación, jugando un papel crucial en la expansión del Imperio Británico, término que él mismo ayudó a acuñar. Pero detrás del científico respetado, se escondía un místico consumido por el deseo de desvelar los secretos divinos. Creía firmemente que los números eran la base de toda la creación y la llave para comprender la mente de Dios. La búsqueda de Dee lo llevó a explorar los límites de la fe y la razón. Insatisfecho con el conocimiento terrenal, se sumergió en el estudio de la magia hermética y la adivinación, convencido de que podía contactar a seres celestiales. Sus primeros intentos fueron frustrantes, hasta que en 1582, un enigmático personaje entró en su vida, Edward Kelly, un alquimista y medium con un pasado turbio. Kelly se convirtió en los ojos y oídos de Dee en el mundo espiritual. El instrumento central de sus rituales era un objeto tan fascinante como su propietario, un espejo de obsidiana de origen azteca. Este espejo humeante, como lo conocían los pueblos prehispánicos, estaba asociado al dios Tezcatlipoca y se creía que era un portal para la adivinación y la comunicación con los espíritus. Dee, utilizando el espejo y otras piedras de visión, se sentaba a transcribir meticulosamente todo lo que Kelly, en estado de trance, afirmaba ver y oír. Las sesiones eran un espectáculo de devoción y misterio. Precedidas por ayunos y oraciones, Dee invocaba a los ángeles con una piedad intensa, mientras Kelly miraba fijamente la superficie negra y pulida del espejo. De estas conferencias espirituales surgiría el descubrimiento más asombroso y controvertido de Dee, un supuesto lenguaje celestial. Los seres que se comunicaban a través de Kelly, identificándose como ángeles con nombres como ave, comenzaron a revelar un idioma completo, letra por letra. Dee lo llamó angélico o adánico, creyendo que era la lengua primigenia hablada por Adán en el jardín del Edén antes de la Torre de Babel. Hoy lo conocemos como el lenguaje enoquiano, en honor al patriarca bíblico Enoc, quien según los ángeles, fue el último humano en conocerlo. El enoquiano no era un simple galimatías. Poseía su propio alfabeto de 21 caracteres, una gramática y una sintaxis que, curiosamente, guardaba similitudes con el inglés. Los ángeles dictaron a través de Kelly una serie de llaves o llamadas enoquianas, 48 versos poéticos que, según ellos, tenían el poder de alterar la estructura política de Europa y anunciar la llegada del Apocalipsis. Para Dee, este no era un juego, era la clave para lograr una unidad preapocalíptica de la humanidad y desvelar los misterios de la creación. Convencidos de la importancia de sus revelaciones, Dee y Kelly se embarcaron en un viaje por Europa. En 1583, invitados por el noble polaco Albert Laski, partieron con sus familias con la misión de compartir el mensaje angélico con los monarcas del continente. Sin embargo, su gira profética no tuvo el éxito esperado. Tuvieron audiencias con el emperador del Sacro Imperio Romano, Rodolfo II, en Praga, y con el rey Esteban I de Polonia, pero ambos se mostraron escépticos ante sus afirmaciones. La vida nómada y la falta de un mecenas estable comenzaron a hacer mella en la relación entre el erudito y el vidente. La tensión alcanzó su punto álgido en 1587, durante una sesión en Bohemia. Kelly, visiblemente perturbado, le comunicó a Dee una orden angélica que los llevaría al límite. El ángel Uriel había ordenado que ambos compartieran a sus esposas. Esta extraña y escandalosa directriz sumió a Dee en una profunda angustia. A pesar de sus dudas, su fe en la autenticidad de las comunicaciones era tal que, atormentado, accedió. Sin embargo, este fue el principio del fin. La confianza entre los dos hombres se hizo añicos y poco después, sus caminos se separaron para siempre. En 1589,
John Dee regresó a Inglaterra después de 6 años de ausencia, solo para encontrar su mundo en ruinas. Su magnífica biblioteca en Morlake había sido saqueada, y muchos de sus valiosos libros e instrumentos, robados. La Inglaterra a la que volvía era cada vez más hostil a las prácticas ocultas, y su reputación como mago ahora pesaba más que sus logros científicos. Buscó el amparo de su vieja amiga, la reina Isabel I, quien le concedió el puesto de director del Christ's College en Manchester. Pero incluso allí, fue recibido con desprecio y desconfianza por sus colegas. Tras la muerte de la reina, su sucesor, el rey Jacobo I, le retiró la pensión, sumiendo a Dee en la pobreza. Los últimos años del hombre que había aconsejado a la realeza y conversado con los ángeles transcurrieron en la miseria. Se vio obligado a vender sus posesiones restantes para mantenerse a sí mismo y a su hija, quien lo cuidó hasta su muerte entre 1608 y 1609. Su tumba se perdió en el tiempo, un final anónimo para una de las figuras más extraordinarias y enigmáticas del Renacimiento. La historia de John Dee es un fascinante y trágico relato sobre la delgada línea que separa el genio de la obsesión. Un hombre que se atrevió a mirar en el abismo del conocimiento prohibido y que, ya sea por una conexión divina real o por un elaborado autoengaño, nos dejó el legado de un lenguaje celestial que sigue cautivando a místicos y eruditos hasta el día de hoy. ¿Fue un profeta que escuchó la voz de los ángeles o un brillante intelectual engañado por un astuto charlatán? La respuesta, como el propio Dee, permanece envuelta en el misterio.